3 días. Amén. Y él no estuvo más en esa tumba. Y la piedra fue movida por causa de nosotros, para que nosotros veamos, tengamos una señal de que Él vive. Amén. Ahí van todos los chicos a la escuela bíblica. El domingo pasado hablábamos acerca de uno de los viajes de Pablo, que hablábamos de un tema de que había encallado la nave entre 2 aguas, y esas 2 aguas yo había puesto en el tema que era ser un conservador o un liberal, ser un legalista o ser un liberal cristiano. Pasamos por ese domingo y hoy, camino al mismo tema, querida iglesia, Dios puso en mi corazón que hablemos algo acerca de un tema que el mismo Señor Jesús tuvo la ocasión de tener enfrente a una mujer. Pero quiero llevar a que su Biblia se sacó a pasear. ¿Tiene la Biblia? Amén. Si trajo la Biblia, busque por favor en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Hay una repetición muy exquisita que hace Pablo a los de la iglesia de Filipos. Una repetición que algunos, la caratularon de alguna forma, pero fíjense capítulo 3, versículo 2. Ese va a ser el texto que comenzamos, pero vamos a ir por otro texto al cual vamos a referirnos para esta noche. ¿Lo encontró? Le invito a que se ponga de pie si es tan amable. Filipenses 3.2 dice, ¿está ahí? Lo tiene allá. Guardaos de los perros. Wow. Guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. En algún momento hice alguna referencia a ese texto, pero en esta ocasión a verlo de otra forma. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo en tu presencia. Gracias, Padre, porque tenemos en cada corazón diferentes situaciones que hemos venido a tu casa. Vivimos diferentes situaciones en casa, en la familia, en el trabajo, en la salud, en la economía. Pero acá, Señor, nos tenemos que despojar de todo esto, porque el culto es para ti. El culto es hacia ti. Ahí, Señor, es donde tenemos que despojarnos y dejar que todo aquello que nosotros queremos, Señor, a veces como hijos caprichosos, dejar que tú, Señor, seas obrando. Padre, que en esta noche podamos sentir que tú hablas al corazón. Señor, tú pongas en cada uno el sentir, que destapes los oídos, que quites todo obstáculo, Señor, para poder oír tu voz. Que mi imagen o mis palabras y mis palabras humanas, que quizá y sin duda usaré, sean desvanecidas y que ninguno recuerde que tan solo tu palabra, que es garantía, que no vuelve vacía, que haga la obra que tiene que hacer en cada corazón. Este, Señor, es mi oración en tu nombre. Amén. Tome su lugar. Bueno, acá Pablo está bien claro para algunos. Esta repetición que Pablo hace aquí no tiene que ver con 3 clases de personas. No tiene que ver con 3 clases de personas. Habla de una sola persona. Mire otra vez el texto. Pablo dice, guardaos de los perros. ¿Quién no tiene perro? Todos tenemos un perrito, o tú vives un perrito. ¿Pero está hablando de ese perro? Ahora vamos a ver.
guardaos. 3 veces repite la palabra guardaos, que en realidad se puede haber traducido también con la palabra atención. ¡Atención! Y 3 veces atención es como para llamar la atención. Y a nosotros, estando viviendo en Alemania, nos pasó algo. Alemania todavía tiene más de 1.200 bombas. Más de 1.200 bombas que están diseminadas en toda Alemania, que no han sido desactivadas. Entonces encontramos una nota en nuestra casa cuando llegamos que decía: atención, 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 3 veces. Y después tenía el texto que teníamos que desalojar la zona porque habían encontrado una bomba de la Segunda Guerra. Y bueno, tuvimos que hacer eso y tuvieron que desactivarla. A pesar de que ya pasaron muchos años, algunas bombas ya no detonan, pero atención, aquellos que tenemos algunos años que veíamos la serie Combate, ¿se acuerdan de Achtung, Achtung, Achtung? Atención, atención, atención. Eso decía el cartel. Atención. Iglesia, este texto dice eso también. Atención. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra que usa para los perros es guardaos de aquellos que son codiciosos. Guardaos de aquellos que son malos obreros por su conducta. Segundo, y guardaos de aquellos que son mutiladores del cuerpo por su credo, en lo que creen. Entonces el Señor inspira a Pablo para que él escriba a la iglesia en Filipos a que tengamos cuidado, y no solo para ellos, para nosotros también. Hermanos, cuidado. Cuidado, ¿con qué? Cuidado con aquellos codiciosos, cuidado con aquellos que son malos obreros por su conducta. Es importante la conducta. Tu conducta y mi conducta es lo que hace que seamos cristianos. Ese nombre fue dicho por primera vez en Antioquía y hablaba de una copia fiel de Cristo. Eso vos y yo somos, o deberíamos ser. Entonces, nuestra conducta como buenos obreros, ¿saben qué? Obrero no es solamente que toma un micrófono acá arriba. Obrero es aquel que se siente que se ha enrolado en el ejército de Dios. ¿Cuántos enrolados hay acá? Que se han enrolado. Bueno, si usted está enrolado en el ejército de Dios, usted es un soldado, una soldada. Hay soldaditos también, Ojo que los niños también. Pero el tercero es los mutiladores del cuerpo. Cuidado, hay muchas personas, un montón. Bueno, si hacemos un poco de historia, hay muchos que han quitado y se han puesto y colocado y han distorsionado y han torcido y han deformado la fe. ¿Sí? Y dicen tener la verdad. Yo no tengo la verdad. Usted no tiene la verdad. En cuanto al tema, tenemos a Cristo, que es la verdad en nuestra vida. Y eso nos hace diferentes. ¿Y qué diferencia fue cuando Jesús se encontró con una situación algo, para usted y para mí hubiera sido algo embarazoso? Vaya por favor a Juan 8. El tema de hoy es: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Es algo que va a ser un eco en nuestro corazón. Bueno, Jesús venía hablando acerca del amor, acerca del cuidado de los escribas, de los fariseos. Y el versículo 1 del capítulo 8, bueno, no, como verán, el versículo 53 en muchas de las Biblias, en algunas Biblias sí comienza con el versículo 1, pero más allá de eso, el texto en el capítulo 8 comienza con cada uno se fue a dónde. A ver si está ahí parado. Cada uno se fue a
su casa. ¿Quiénes eran? Los que estaban con Jesús, sus discípulos. Todos los apóstoles se fueron a su casa. Pero Jesús no tenía mansión. Él no vivía en Nordelta. Él no vivía en un lugar. Jesús no se fue a su casa. ¿Está ahí usted? En el texto. Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús, no digo que esté mal viviendo en Nordelta. Viva en Nordelta. Es un chiste. Jesús se fue al monte donde acostumbraba a orar. Qué detalle para comenzar un gran texto que en esta noche vamos a leer. Los discípulos se fueron a su casa, vivían todos cerca, pero Jesús no tenía dónde ir. Fue al monte, fue a orar. Y a la mañana, temprano, dice versículo 2, y por la mañana volvió ¿a dónde? Al templo. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Antes de avanzar, hay algo que es muy importante y que en la época de la Revolución Francesa hubo un doctor conocido, muy conocido, sobre todo por lo que inventó. Inventó la guillotina, guillotín, era el apellido. Y este doctor lo que hizo en realidad era tratar de que todos tengan una muerte digna y no los flagelos que padecían los que eran llevados a torturas y demás. Entonces él inventó esa máquina que todos conocen, ¿sí? Como sea que la conozcan, es una guadaña, es un cuchillo que cae y cortaba la cabeza. En la época en que él desarrolló esa maquinaria, él incluso lo hizo con un filo, no recto, sino trapezoidal, para que el corte sea crudamente y con el peso y la velocidad que venía y no sienta nada la víctima. Pero solo podían ser llevados a ese cadalso mecánico los que eran de buen pasar. Es así. Los que eran reos de muerte de otras formas, los metían en una olla con aceite, los colgaban, todavía usaban métodos de ahorca. Pero lo bueno que hizo en esa época el comunismo fue decir, no, todos tienen que morir igual, y de ahí más no se usaron otros métodos de muerte que no eran la guillotina. Y todos eran llevados a la guillotina. Es así que se hizo muy famoso y casi toda Europa usó la guillotina hasta el año, escúchenme bien, 1977. Algunos dirán, el siglo pasado, no. Por lo menos algunos de acá estamos vivitos. Hasta 1977 se usó la guillotina. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es que el hombre siempre ha tenido la potestad, o querido tener, y hoy también la tiene, de poder llevar a otro a juicio. A un juicio y a una pena. De hecho, en Estados Unidos, en muchos de los estados de Estados Unidos, existe aún la pena capital. Antes era de una forma, por medio de la silla eléctrica, y hoy día es por medio de inyecciones letales. Son 4 inyecciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema en cuestión? Tiene que ver porque el Señor Jesús, después de haber tenido todo lo que había pasado ese día anterior, tenía una gran prueba por delante. Mire conmigo el texto. Él estaba, imagínenselo, el templo estaba reconstruyéndose. Algunos que saben, el templo se estaba reconstruyendo y él no tenía un lugar especial donde enseñar, sino yo me lo imagino en el atrio, en un lugar como si fuera una galería, sentado, y la gente
Ahí no había WhatsApp. Ya. Pero la gente del boca a boca, Jesús está en el templo, vamos para allá. Y dice, la gente se le acercó. Y entonces, versículo 3, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, versículo 3, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola, ¿dónde? En medio, le dijeron, rabí o maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, ¿está ahí en su Biblia? En el acto mismo, ¿de qué? De adulterio. Hay algo que nosotros tenemos que empezar a desmenuzar del texto. Primero, mientras que estamos en el camino del Señor, van a venir muchas ocasiones de tener interrupciones como la del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba enseñando. De repente aparecen personas que conocen la Biblia de ese entonces. ¿Me sigue? Conocen la ley, escribas y fariseos. Escribas eran los que sabían de memoria, escúchenme, sabían de memoria el Antiguo Testamento y escribían. Lo escribían, esos son escribas. Y los fariseos eran lo que sería hoy el papado. Hoy hay fariseos en Jerusalén. Estos eran, para estas cosas eran socios, eran muy buenos socios. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a romper moldes y costumbres que había venido a cumplir la ley. Él vino a romper moldes y costumbres, hermano. Él vino hoy a romper moldes y costumbres. El molde y costumbre estructurado. No, hay una sola forma de orar. No, ¿dónde dice eso? Hay una sola forma de creer en Dios. Sí, hay una que es Jesús, pero no es la forma que alguien haya puesto en algún libro, el método, sino que muchos no entendemos de que Jesús vino a cumplir la ley y no a romper la ley. Ahora bien, en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos que aprender de sus enseñanzas. Él estaba enseñando, él estaba en el medio con mucha gente ahí aprendiendo la palabra. Él estaba hablando de amor. Yo siempre me lo imagino a Jesús hablando de su amor, porque él mismo lo dice, vamos a leerlo. Y muchos de nosotros todavía habitan fariseos en nuestros corazones, que sí, a veces sin querer, no tenemos la guillotina, pero mandamos mucho la guillotina. No. Prendemos la tele, ponemos el canal que ponga de noticias y ese tiene que morir. Si tendrías el control, el botón que dice muerte, lo apretaríamos, ¿no? Usted no, porque ustedes son re santos. Bueno. Le harían la fatality. ¿Cómo haríamos nosotros en esta ocasión que el Señor Jesús está hablando del amor? Es interrumpido porque hay una mujer que es encontrada en el acto mismo. Y ahora los voy a hacer pensar. Controlen su pensamiento. Los fariseos, según Levítico capítulo 20, léalo en casa, ellos tenían por ley, y Deuteronomio también, después habla, tenían por ley que apedrear por muerte, por lapidación, a una persona que era encontrada en el acto mismo de adulterio. Ni hablar si era virgen, moría toda la familia. Porque el Levítico y Deuteronomio se lo habla de los dos lados. Vamos a hacer un poquito de recordar, algunos lo saben. El que no lo sabe, aprenda. En el Antiguo Testamento Dios instituyó la ley y la ley era buena y es buena, porque es la ley moral de Dios. Y esa ley tenía que cumplirse, si no era todo un cambalache. Bueno, apareció este tema y después lo nombra nuevamente en Deuteronomio. Deuteronomio a algunos hasta casi le cuesta pronunciarlo, Deuteronomio.
Pero Deuteronomio significa segunda ley o recapitulación de la ley. ¿Por qué? Porque Moisés no entró en la tierra prometida y tuvo que ejecutar a toda una generación para entrar en la tierra prometida y recapitular la ley. Nuevamente, desde el capítulo 20 de Números hasta Levítico, él tuvo que hacer nuevamente un recordatorio de lo que era la ley. El Señor no vino a decir, no, espera un poquito, está el Sanedrín, están los maestros de la ley, porque eran los que escribían de memoria, no eran que los que no conocían. ¿Saben qué? Que lo peor, que hoy por hoy también tenemos, en esta iglesia no, pero en otras iglesias, personas que lo primero que hacen es a ver qué dice la palabra, pero con qué intención van a la palabra. Estos se asociaron. ¿Quiénes eran? Dice, entonces los escribas y fariseos se juntaron y hicieron una sociedad. ¿Por qué? Porque lo tenían que... Era una amenaza, Jesús. Era una amenaza porque él había venido a traer vida y vida en abundancia, decía que era el Mesías. ¡Oh! Era el Mesías, pero no entró a Jerusalén como ellos lo esperaban. Y el problema fue cuando nombran cuál era el pecado. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el pensamiento. Ellos tenían que haber visto. ¿Y quiénes eran ellos? No uno, sino que cada uno de ellos tenía que pasar y espiar a la mujer esa que estaba haciendo eso. ¿Qué dice el pastor? Lo que dice la Biblia, digo. Ellos tenían que ser testigos oculares de lo que había ocurrido. No, ¿sabés qué me dijeron? Que el pastor anda con otra mujer. No, eso no así funciona. En la ley era que tenía que ver. Y no que dijo el rabí fulano, dijo, no, tengo que ver. Andás a ver el rato que se pasaron mirando. Hola. A ver si se escucha mejor el micrófono. Andás a ver el rato que algunos se pasan en internet. Ustedes no. Y miramos cosas que no van, que no son, que no corresponden. Y después venimos a la iglesia y... A ver, este hermano, ¿cómo se vino? No. Yo tengo que anotar acá. Tengo mi guillotina. Ustedes no. Piénsenlo, solo. Ellos tenían que toda la pasarela haber visto a esa mujer para después dar testimonio y decir, sí, nosotros vimos y la enganchamos. Griego, eso es griego. La enganchamos justo en el acto mismo. ¿Y sabe qué? Yo me lo imagino, porque en el griego lo dice, que ella fue desnuda. Acá no lo dice. Ella fue desnuda, llevada delante del maestro, a los bifes, y no lo que hace vuelta y vuelta, para ser juzgada. ¿Sabe para qué? Para ser lapidada. Los fariseos, cuanto más alto tocaban la trompeta, este tipo de trompeta de los pecados de los demás, sobre todo, ¿no? Creían que iban a ser más santos. ¿Se escuchó? Los fariseos. Los cristianos por lo general también. Cuando decimos en ver en el otro cómo es, qué forma tiene, qué le pasó, si cayó en pecado, ahora vamos a ver qué dice la palabra con respecto a eso. Juzgamos rápidamente, somos giga G, mega G y gente qué sé yo, somos rápidos para juzgar. Y por favor, cuando baje acá, si alguno quiere, me muestra en la Biblia dónde nos mandó el Señor a juzgar al hermano. ¿Ah? ¿Te parece un buen desafío? Corregiré mi creencia en el amor del Señor, si es así, si usted me lo muestra. Somos rápidos en juzgar. No sabemos el contexto de la persona. No sabemos qué le pasó. No sabemos nada de él, pero emitimos juicio preconcebido y hacemos de esa persona algo que Dios no quiere que hagamos. Y, pastor, ¿qué tengo que ver yo con los escribas y fariseos? Nada, pero tenemos contagio.
nos contagiamos de también la sociedad, nos contagiamos también de cómo fuimos educados en la palabra, educados en el Señor, educados en el amor. A ver, fuimos salvos por amor. Lo que menos tenemos cuando vemos a un hermano en peligro de caer o habiendo caído es tener amor. Lo que menos tenemos amor. No, tenemos juicio. ¿Qué buscaban los fariseos? Usted no puede responder desde ahí, pero yo le voy a decir. Fíjese, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés. Los fariseos seguían hablando. Usted hasta el momento no escuchó que Jesús citó nada, ¿no? No citó nada. Dice, versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés que tenemos que apedrear a este tipo de pecados. La palabra dice, ¿y sabe qué? Yo tengo algunos años de camino y algunas experiencias con algunos hermanos que dicen, pero la palabra pastor dice, me acomodo los lentes y digo, ¿ya viste la viguita que tenés en tu ojo? Aprovecha. ¿O solamente estamos buscando siempre juzgar a los demás? Vamos a ver qué hizo Jesús. Usted conoce la historia, pero déjeme a mí tener ese tiempo. Y en la ley, dice, de Moisés, dice que tenemos que apedrearla. A ver, Jesús. ¿Qué decís vos? Estoy parafraseando. La Biblia dice, tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Ellos tenían una intención. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Tentarle para poder acusarlo. ¿Cuáles son las intenciones muchas veces de nuestras palabras entre nosotros? ¿Cuáles son las intenciones? A veces las intenciones son calculables, son entendibles. Si haces algún comentario, ¿sabes qué? Dios va a medir todas nuestras palabras. Las va a acumular en la eternidad y las va a pesar. ¿Se escucha bien? Como lo veo serio, che. Él va a pesar todas las palabras, hasta las palabras ociosas que hemos dicho. Hola. Las palabras ociosas que hemos dicho. Y va a decir, Cristian, mirá todas las estupideces que dijiste. Mirá todas las cosas que fueron contra mi voluntad. Falta de fe, falta de confianza, falta de esperar en mí. Juzgaste a los hermanos, hiciste esto, no oraste por aquel. Tus pensamientos van a ser pesados en su balanza. Y ahí aparecerá la misericordia de Dios. Y va a decir, ¿ves? Eso lo quito. Así que es bueno saber que no tenemos que acumular mucho peso en esa balanza. Porque un día vamos a estar en presencia de Él. El Señor va a decirnos esto. Muchas veces nuestra boca habla muy rápido, juzgamos rápido, somos rápidos. El Señor no quiere eso. Señor, hasta ahora no abrió la boca. Ahora bien, versículo 6. Bueno, esto decía, ¿no? Punto. Para acusarle, tentarle para acusarle. Punto. Pero Jesús inclinado, dice, inclinado en el suelo, o hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Algunos de ustedes que les gusta mucho tener estos datos, te voy a decir que solamente en la Biblia se menciona 3 veces que Dios escribe algo. Una vez fueron las tablas de la ley. Segunda vez en el libro de Daniel, cuando él escribe al rey Nabucodonosor, Mene Mene Tekel Upharsin. Después le explico qué significa, pero no es para eso. Y la única y tercera vez que escribe es en este acto que empezó a escribir Dios con su dedo los pecados y los pecaditos, no pescaditos, los pecados y pecaditos. ¿Qué empezó? Cristian Trapello. 2 puntos. 1.
2, 3. Me imagino. Entonces dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, cuando Dios escribe, cuidado. Cuando Dios escribe, tenemos que tener cuidado. Él tiene algo muy especial. Fíjense por favor el capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6. Dice, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿está conmigo? Dice, hermanos, ¿a quién le habla? A la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, nosotros, ¿está ahí? Que somos ¿qué? Que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De guillotina. ¿Es así? ¿Dice así? No. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y mira que subrayó si quiere. Y cumplid así la ley de Cristo, no la ley mosaica. ¿Cómo tengo que cumplir la ley de Cristo? Es con las piedras, según el tamaño de la piedra, era el pecado que traían los fariseos y escribas. Según el tamaño del pecado. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, y ahí me encanta esto, porque algunos creemos de que porque tenemos años en el camino, porque tenés algún certificadito por ahí, mira, yo hice este seminario y soy salvo. Seminario abajo dice salvo. Así chiste. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué lo relaciona? ¿Por qué relaciona la actitud que tenemos que tener frente a alguien que está en problemas, en pecado, que está teniendo situaciones diferentes a las que vos y yo quizás no la estamos pasando? ¿Y sabes qué? ¿Qué tenemos que hacer? No creernos que estamos por encima, sino que abrazar y decirle, Dios te ama, Dios te puede sacar de esta situación. Él puede cambiar tu situación, Él quiere cambiar tu situación. Él te ama como viniste, pero te ama tanto que te quiere cambiar. Te ama tanto que quiere que eso que estás haciendo no lo hagas más. Y no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Con sus fuerzas. Versículo que sigue dice el 4. Así que cada uno someta a prueba su propia ¿qué? Cada uno tenemos que someter a prueba nuestra propia obra. Es decir, ¿qué es lo que haces? ¿O estás todo el día cruzado el brazo? ¿Qué haces? Dice, cada uno entonces someta a prueba su propia obra. Y entonces, y solo entonces, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Dice ahí, termina diciendo, y no en otro, porque cada uno llevará su cruz. No dice eso, pero yo se lo digo, que cada uno de ustedes tiene que tomar su propia cruz. Y cada cruz tiene un peso diferente, tiene una forma diferente, tiene un peso que se va agregando, un peso que me va llevando para un lado, para el otro, pero no podemos juzgar. No podemos, Dios no nos dice que tenemos que juzgar. Primera de Juan, por favor, rapidito. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, le habla otra vez a la iglesia. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos. No apedrémonos. Hola. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y otra versión dice, porque el amar es de Dios. ¿Está? Ahí. Porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios. Está en la Biblia. Y dice después, y conoce a Dios. Es decir que si yo amo, es porque Dios me amó, entonces entendí que soy salvo. Versículo 8. El que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Punto. Nada, lo que pasa que, no, nada. La Biblia dice eso. Si no tenés amor, no conociste a Dios. Solo conoces teología, solo conoces la letra, solo conoces la Biblia, solo tenés algo de contaminación cristiana, solo tenés cristianismo barato, pero no hay amor, no sirve. No sirve. Si vos no amás, primero tenés que amarte a vos. Y si no amás a tu hermano, es ahí que las intenciones que tenían estos fariseos y escribas cambiaban. Ahora bien, cuidado. Volvemos a Juan. Cuidado cuando Dios se pone de pie. Cuidado. Versículo 7. Dice, y como insistieran ahí estaban como, ¿y qué vas a decir? Y no veían todavía qué era lo que escribía. ¿Y nos vas a decir algo con respecto a esta mujer? Yo me la imagino, pobrecita, llorando, sabiendo lo que se le viene, sabiendo de que Jesús podría decir, sí, cúmplase lo que dice Moisés en la ley. ¿Por qué? Porque ella había cometido un pecado que no había vuelta atrás. Pero ellos insistían, y Jesús, ¿qué hizo? Cuidado, hermano, cuando uno insiste en cosas y el Señor se pone de pie. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía, lo que leíamos, con el dedo, y como insistía en el versículo 7, en preguntarle, se enderezó. Hola. Cuando Dios se endereza, ahí sí que ajustate los pantalones. Cuando Dios se endereza y vos estás, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Y Señor, ¿y por qué pasa aquello? Señor, ¿por qué no soy prosperado? Señor, ¿por qué mi esposa es así o asado mi esposo? Señor, ¿por qué mi trabajo? Y soy una quejabanza. Cuidado cuando Dios se pone de pie. Porque cuando Él se pone de pie, yo no me lo imagino ni rápido, ni iracundo, nada. Yo me lo imagino con el mismo mensaje que estaba en versículos anteriores, hablando del amor. Se pone de pie y dice, me imagino mirándolos, perdónenme, me imagino mirando a todos ellos, lo de la barba grande, larga, porque ellos no se cortaban las barbas, los pelos largos, barbas, todo su ornamenta. El que de vosotros, dice el Señor, recién ahí aparece hablar, el que de vosotros esté sin pecado. El que de vosotros esté sin pecado, por favor, sea tan amable. Dice, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me imagino al Señor corriéndose a un ladito así, pero le dan un cachito. Yo me imagino así al Señor. Me imagino a los viejos, los hombres ya grandes, mirando lo que escribió, mirando el nombre de ahí. Y él venía con la piedra más grande, ¿sí? Porque él tenía que tirar la piedra primero. ¿Sabe? Era así. Primero tiraba el de mayor rango. Y ahí tiraba su piedra. Pero empezó a leer. Y leer sabía. Por favor, si es tan amable, ¿pueden leer un poquito hacia abajo? Verso 8. E inclinándose nuevamente, el Señor se levantó y dijo, con amabilidad podría arrojar la piedra, pero lea un poquito que dice. Yo tengo que seguir. Versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo. Y acá donde le puse, esperen, no se vayan que hay vuelto. Sí, esperen, no se vayan, que tengo más para ustedes.
no se vaya, espere que hay vuelto. Dice, nuevamente se inclinó, empezó, dice, y siguió escribiendo en la tierra. ¡Ah, papá! Y siguió escribiendo. Ahora sí prestaba atención, la mujer no existía. La mujer no estaba. ¿De quién habla? No, sí, es buenísima esa mujer. No, estaba mirando todo lo que escribía. ¿Ah? Está hablando de vos. Miró, el barbudo grande. ¿Y tu pecado? Eso es vos. Bueno, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Sabes qué? Yo tengo cosas que hacer, dejé la estufa prendida. ¿Sabes qué? Me parece que dejé la gallina suelta. Y se salía uno a uno, comenzando desde el más viejo. Hace una acotación interesante acá Juan, porque los más viejos son los que tienen quizás más cosas que escribir. Digo, por algo lo nombran. Pero también hay pichoncitos. ¡Ay, sí que hay escribas pichones! ¡Ay, sí que lo hay! Aquellos que son nuevos en el camino y son escribas y fariseos de la primera hora. Anotan todo. La hermana se vino a la pollera 2 centímetros más. El hermano, no, señor. Y van escribiendo, son tan así que no tienen amor. Y el Señor Jesús, yo me imagino, sigue escribiendo con el dedo y miraba cómo llega. Y dice, desde el más viejo hasta los postreros. Y ahí es el tema. Hermanos, la mujer. A ver, hola. Traía a la mujer. Habían hecho todo. A ver, tenemos que agarrarlo con algo a Jesús. Tenemos que agarrarlo. Dale, vamos a agarrar a fulana. Todos piando por ahí, la trajeron. Imagínense toda la escena. Todo el balurdo que armaron para eso. Y de repente la mujer, no, nena, qué bien que te portaste. Nos vamos. ¿Por qué? Porque ahí habían pecados que también podían ser lapidarios. Y una cuestión de conciencia tiene que traernos a nosotros el Señor esta noche. ¿Cuántos de nosotros tenemos rapidez en muchas veces sacan? Ustedes no. Pero muchas veces tenemos las tentaciones de poder juzgar a alguien y el Señor nos dice, ¿para qué escribo? Ten cuidado que escribo, yo escribo. Hay cosas que ni la persona más allegada a vos conoce, ni tu esposa cristiana. Porque hay cosas, o lugares ocultos muy chiquitos que nadie quiere que sepan de mis debilidades. A ustedes no les pasa, bueno, déjenlo. Entonces te quedas a solas con el Señor. Y ahí es donde viene lo lindo. ¿Cuándo? Cuando se fueron todos. Cuando de repente se encuentra con que, ¿dónde están los escribas, los fariseos? Vinieron con tanta seguridad a apedrearla y se van y ni la mencionan. Una piedrita, tirar, aunque sea una... No, nada. Versículo 10. Ahora sí, Jesús y la mujer solos. Ahora sí, vos y yo a solas con Él. Eso es lo que nos pasa. Nos pasa de que muchas veces hasta nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Nos condenamos porque caemos en los mismos errores, fracasos, en las mismas cosas que prometimos al Señor y no lo cumplimos. Pero ahora el Señor te dice, ahora quiero estar a solas con vos. Quiero estar a solas. ¿Y ahora quién te acusa? ¿Está alguien que te acuse? Sí, puede haber mucha gente que te acuse, pero el Señor no te acusa. El Señor lo que hace es amarte, nos ama. Y ahí está el tema. Juan 8:10 dice, una vez que estaba en el piso, ahora Él se pone de pie, pero ya en otra actitud. Fíjese que la actitud, la primera vez que se levantó fue para decirle, por favor, si se sirven a la carta. La segunda es, enderezándose Jesús, le dijo, y no viendo a nadie, sino a la mujer. El Señor no ve a nadie, hermano, que te acuse. ¿Estás conmigo? Por más que vos te sigas acusando, es un tema íntimo tuyo con el Señor.
que tenés que dejar de acusarte. Porque Él en esta noche te dice, no te acuses más. Porque no hay nadie sobre la tierra que te acuse. Dios no nos mandó a ninguno, ni los años, ni lo que hayas hecho en el camino del Señor, ni lo que sepas, a juzgar. No nos mandó. Nos mandó a amar. ¿Amén? A ver, súbame el volumen, porque... ¿Amén? Nos mandó a amar. Pero cuesta más, pastor, sobre todo como es la oveja. Sé que tiene dientes o el cabrito. Bueno, Dios lo va a transformar en oveja. ¿O no? ¿No te transformó a vos? ¿O acaso vos eras un santo que en unas salas las desplegabas? ¿No te transformó a vos? El Señor cambia. Cuando Jesús recibe y me recibe, se pone de pie. Se pone de pie. ¿Vieron cuando usted va al colectivo? Y usted ve que a mujeres grandes ya no le dan, las embarazadas ya no le dan el asiento. Está haciendo dormir. ¿No? Usted como cristiano tiene que darle lugar. Ahora Jesús se pone de pie esta noche para vos. Jesús se pone de pie y te dice, ¿sabes qué? Nadie te condena. Nadie te condena. Quiero leer un pasaje en Romanos capítulo 5, por favor. Muy conocido, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por mí, por ti, por nosotros. Siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ahora, pastor, cuando yo celebro la cena, hay veces que no tomo la cena. ¿Por qué? Estoy enojado. Está mal. Hemos aprendido mal. Tenés que tomar la cena, participar de la cena. ¿Por qué? Porque nunca vas a tomar la cena del Señor sin pecado, hermano. Nunca te vas a morir, te vas a morir una sola vez. Pero el día que te mueras, te vas a morir en pecado. Hola, todo lo que quieras, vas a orar todo lo que quieras, pero vas a estar en pecado. ¿Y sabes qué? Dios perdona ese pecado. Dios te perdona los pecados. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué fue en vano la cruz y la sangre? Por favor, denle el valor, démosle el valor de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Pero vivámoslo de esa forma. Porque muchas veces vivimos como que, vivo así, quejándome o llorando. Claro, porque no hemos entendido el verdadero mensaje de amor en la cruz. Amor. ¿No era doctrina? No. ¿No era prosperidad? Menos, mucho menos. Menos. ¿No? ¿Era sanidad? No. Todo eso está, claro, sí. Dios sana, Dios prospera, todo lo que quieras, pero Dios es amor. En la esencia de Dios, el ser de Dios es amor. Y no es el amor que vos podés sentir por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Ese es otro amor. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede ser que Dios ame a una persona que es un asesino? Vos y yo tenemos control. ¿Qué pasa si le quitan la vida a tu hijo, a tu hija? Y vos lo tenés ahí, cara a cara. ¿Qué harías? No me lo digas, pero yo sé qué harías, naturalmente. Pero Dios tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde tenemos que entender, Señor, gracias. Gracias porque vos me amás. Y ese amor, ahora estoy a solas contigo. Ese amor vos lo has dado para que yo lo viva. No para que lo lea nada más. Para que viva en tu amor. Un poco de más tarde eso. Ahora, cuando Jesús entra en el corazón, hermano, las cosas no pueden seguir. Versículo 11, versículo 10 lo terminamos. Dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer temblando, me la imagino, todavía no emitió un sonido. Dice,
mujer, ahí se dirige a la mujer y le dice, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están todos los que hicieron todo esto para que te la piden y te vayas y te mueras? No, ninguno, nadie te condena. Versículo 10. Ella reconoce. Y ahí es donde vos y yo tenemos que reconocer. Pero tenés que reconocer que nadie te condena. Nadie te condena. Sí, tu esposo, tu esposa tienen juicios de valor. Hermanos en la iglesia, en esta no. Digo, te condenan. Agarramos y sentamos en la silla eléctrica espiritual a muchos 10.000 voltios hasta que saque humo por las orejas y ya no quede nada de ese amor con quien Dios le amó. ¿No? No, ustedes no. Pero el Señor dice, y ella dijo, no, reconozco que no hay nadie que me... Ya no están. Vio un milagro. Ese milagro tenés que ver vos todos los días en tu vida. De que no hay nadie que te condene. No hay nadie. ¿No hay? Puede haber muchos que van a venir y van a vituperar, dice la Biblia. Bienaventurados. Después el 11, acá concluye. Dice, ella dijo, ninguno. Señor. Entendió que el señorío, ejercer señorío, tomar control de nuestra vida, lo tiene que hacer Jesús. Pero Jesús dijo algo, y en esto no es para dejarlo pasar. Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús era el único que podía condenar. Jesús es el único que puede condenar. ¿Y sabe a quién va a condenar Jesús? Aquellos, la palabra y Jesús, aquellos que le rechazan, aquellos que blasfemen. Pero todo pecado, todo otro pecado será perdonado. Y dice la Biblia, ni yo te condeno, pero, punto y coma, vete, no es, dale, adelante. No. Andá, caminá con esta palabra que te doy, significa, vete y no peques más. Es decir, cuando Dios entra en el corazón de uno, tiene que cambiar algo. Algo tiene que ocurrir. En ese proceso, en la vida del cristiano, tenemos cosas que cambiar. Hábitos, situaciones, cómo tratamos con la gente, cómo nosotros interactuamos con la tecnología. Somos los escribas y fariseos que andamos espiando por internet, pornografía. Hoy dijo pastor, digo algo que está muy a menudo. No, sepa decir, no peco más. Bueno, pero no hay nadie que nos peque, patá. De carne somos. ¿No? Sí, somos de carne, pero el Señor nos alienta a no pecar. ¿Amén? ¿Lo quiere? El Señor nos alienta a no pecar más. Sí, antes era un tránsfuga, pero yo no tránsfugo más. Antes era un mentiroso, pero esta vez las mentiras eran, ya no miento más. No soy una persona perfeccionista de mi pecado, cosa que nadie se dé cuenta. Eso es lo que tiene que cambiar el Señor en nuestra vida. Tiene que cambiar de que, primero, entender que es bajo el amor que fuimos aceptados. Y bajo el amor no podemos ser rechazados, sino que Él quiere que no pequemos más. ¿Cómo? Aferrándonos a Él. Si nos alejamos, ahí van a venir los problemas. Quería concluir con un texto. Está acá. El cristiano que conoció el amor de Dios se mide por su capacidad de restaurar mucho más que por su capacidad de reprender. Eso no es un texto que está en la Biblia. Lo dijo un pastor, Samuel Pérez Lilos. El cristiano que conoció el amor de Dios se mide por su capacidad de restaurar mucho más que por su capacidad de reprender. Entonces evalúa en esta noche si Jesús es el modelo a seguir, si tenemos esa capacidad de amar, si tenemos esa capacidad de mirar a mi hermano y decir, aún
Dios está en proceso en tu vida. Aún Dios tiene oportunidades que yo no soy quien para juzgar. Y en esta noche, entender el amor de Dios es el principal objetivo de la palabra. Póngase de pie, por favor. Háganlo para el Señor.